Vamos a abrir Colosenses capítulo 1, verso 15, unos versos que ya conocemos, unos versos que ya hemos escuchado, pero que creo que, como siempre, la palabra nos sigue hablando, nos sigue edificando cada vez que nos acercamos a ella. Colosenses capítulo 1, versos 15 en adelante dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Yo siempre noto cada escritor bíblico tiene ciertas particularidades, y yo siempre noto a Pablo, que es el que más leemos, por supuesto es el escritor más prolífero en el Nuevo Testamento, tiene 13 cartas, mientras que los otros escritores tienen muchísimas menos, pero leemos siempre a Pablo tratando de debatirse entre estas dos dimensiones que todo cristiano y todo ser humano atraviesa. Una, la dimensión de la eternidad, donde Dios es el centro de todo lo que existe, donde todo lo que subsiste es por su mano. Y luego tenemos otra dimensión donde tenemos problemas y tenemos que pagar las cuentas y tenemos que reconciliarnos con nuestra familia, y tenemos que buscar la manera de conseguir un trabajo porque me quedé sin trabajo, y tengo que buscar la manera de salir adelante porque estoy en medio de una enfermedad y tengo unos hijos que están batallando y estoy batallando con eso. Es decir, el ser humano y sobre todo el cristiano está en estas dos dimensiones constantemente, entre el aquí y el ahora y el todavía no. Y esa dimensión pues resulta muy difícil, porque el que no es cristiano puede pensar en lo de aquí solamente y puede enfocarse únicamente en las cosas del presente y en las adversidades del día a día. Pero de repente hay pasajes de la Biblia donde nos dicen, pues no pongan los ojos en las cosas pasajeras, pónganse en las cosas eternas, porque las pasajeras pues desaparecen. Bueno, en otra parte el mismo Pablo a los Corintios les dice, no las pongan los ojos en las cosas visibles, porque las visibles también perecen. Jesús les dijo, no hagan tesoros en la tierra, porque aquí se los van a robar de todas formas, o se les van a oxidar, o si compran ropa muy cara, de todas maneras se les va a echar a perder, o si gastan mucho en oro, pues va a haber alguien que se los quite. Y Jesús dice, mejor busquen las cosas de arriba. Pero la realidad es que el cristiano tiene esta situación tan compleja de estar entre el aquí y el ahora y entre el todavía no, entre esperando la manifestación del reino de Dios en plenitud, y por otro lado tratar de lidiar con las circunstancias diarias. Yo veo a Pablo constantemente lidiando con esta situación y siendo muy consciente de ella, de tal manera que todos sus pasajes importantes, que son pasajes de profundidad con respecto a Dios, siempre tienen que hablarnos de alguna manera de lo que vivimos en el día a día. Y en ese sentido yo pienso que Pablo es muy pastoral. En ese sentido a veces pensamos en Juan, el discípulo amado, como el más pastoral. ¿Se acuerdan? Porque sus cartas hablan de amor y queridos y hermanitos chiquitos, bellos. Hablan así como que muy amoroso. Juan en todas sus cartas es una persona muy amorosa, y nos platica que, bueno, nos da pistas de que Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús y escuchaba su latido. O sea, tenemos una imagen de Juan como una persona bastante cariñosa, amorosa, preocupada por la gente. Tenemos otro ejemplo de un gran pastor. En el libro de los Hechos aparece Bernabé, que es también un ejemplo de un gran pastor que se preocupa por las ovejas. Y de Pablo a veces lo vemos como esa persona fría, el que aterriza la doctrina, el que hace los tratados teológicos, escribe la carta a los romanos, es el que desglosa el tema de la justificación, es el que habla acerca de las cosas más importantes de la doctrina de la fe, el que toma la enseñanza de Cristo y la sintetiza y la explica a través de sus cartas. Y tenemos a un Pablo muy teológico, aunque sabemos de sus milagros y sabemos que era un hombre que hacía muchas obras por sus manos, por la obra de Dios a través de sus manos.
Pero si somos lo suficientemente observadores, nos vamos a dar cuenta que Pablo es muy pastoral en sus cartas. En medio de la profundidad siempre se preocupa de que ellos, los primeros escuchantes de sus cartas, en este caso los colosenses, y pienso yo que el mismo Pablo decía, estoy pensando en aquellos que han de venir, ¿no? Como decía Jesús, no solamente por los que han creído, sino por los que van a creer a causa de los que han creído. Y creo que Pablo también tiene esta visión a futuro de pensar en cada uno de nosotros, y porque no es Pablo, es el Espíritu Santo el que lo está inspirando, y es el Espíritu Santo el que está pensando en usted y en mí cuando se escriben estas palabras. Entonces, quiero que podamos ver estas dos dimensiones que aparecen también en este pasaje de Colosenses como en muchos otros. Y creo que podemos hacer un pequeño camino a través de estos versos para encontrar cómo pasamos de lo profundo teológico de Dios a la aplicación de nuestras vidas y cómo Pablo nos va llevando de un camino hacia el otro. Verso 15, entonces volvemos a leer. Él es la imagen del Dios invisible. Esa sola frase era revolucionaria para su época. Esa sola frase representaba adversidad por parte de los judíos, representaba una exaltación del Cristo que habían conocido. Hay quien separa el Cristo humano del Cristo divino, y Pablo logra conjugarlos en el Cristo, en el Verbo encarnado. Pero de entrada este pasaje empieza muy fuerte. Cristo, dice, es la imagen del Dios invisible, y luego dice el primogénito de toda creación. Y aquí hay un tema doctrinal que tenemos que dejar claro, porque esta palabra primogénito de toda creación pudiera ser entendido como el que fue primero de la creación, pero no nos está hablando en términos de que fue el primero que crearon. Y de aquí viene la confusión con algunas otras tradiciones, religiones cristianas que dicen, bueno, Jesús fue lo primero que fue creado por el Padre, y entonces Él no es creador. Jesús no es creador, sino que sería una creación, y si fuera entonces una creación no sería Dios. Y entonces inmediatamente la interpretación de este texto pudiera decirnos que Jesús no es Dios, pero no es lo que está tratando de decirnos la palabra. Hay un tema ahí más claro que unos versos más adelante. Creo que se trata de clarificar en el verso 17, porque dice, Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y es la cabeza de la iglesia, el principio, el primogénito entre los muertos. Pero viene una frase importante que es, para que en todo tenga preeminencia. Y esta palabra preeminencia es la que va a aclarar todas estas adjetivos que le está dando anteriormente, porque preeminencia tiene que ver con importancia. Él es el primogénito, no que sea el primero en ser constituido, sino que es el que tiene más importancia, porque toda la creación fue hecha para Él. Y lo acabamos de cantar, porque cantamos, todo lo que existe fue por Él precisamente. Y de esto está lo que tratando de decirnos, que él al ser el primogénito y tener la preeminencia significa que todas las cosas, usted y yo, somos para Cristo. Y esto cambia nuestra visión de vida, porque a nivel psicológico nosotros pensamos en que Cristo es para nosotros. Inclusive todos nos sabemos aquellos versos de si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y esto yo lo he visto en cristianos, en no cristianos, en católicos, en budistas, en islam, en todos lados. Todo el mundo le fascina esta frase, hasta los más ateos dicen, Dios es conmigo, ¿quién contra mí? En nuestro crecimiento y desarrollo cristiano está muy arraigado el pensamiento de que Dios es por nosotros. Hay otro canto que dice, sí, Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Y decimos, vamos a emprender, vamos a poner un negocio, al cabo Dios es por nosotros y nada puede pararnos. Y no, sí, vamos a abrir una célula, vamos a abrir una iglesia. Y tenemos toda esta emoción de que decimos, Dios es por nosotros. Colosenses dice lo opuesto, dice, nosotros somos por Cristo. No dice, Él está para nosotros, sino que dice, nosotros estamos para Él, porque todas las cosas son por Él y para Él. Entonces,
siempre la Biblia tiene estas balances que necesitamos encontrar. Debemos de quitarnos a veces la trampita de solamente buscar las partes que nos benefician. Porque al empezar el verso 15 de una manera tan fuerte y tan agresiva diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el escritor está tratando de decir, estoy hablando de Dios mismo, estoy hablando de Dios. Entonces la perspectiva con la que empieza el pasaje es, tú y Dios son diferentes. Porque en lugar de Pablo tratar de rebajarnos a nosotros a simple creación, como decía el Salmo, que Dios se acuerda que somos polvo únicamente, en lugar de Pablo decirte, acuérdate hermano que solamente eres polvo, para no hacernos sentir mal, y ese corazón pastoral de Pablo lo que hace es mejor exaltar más a Cristo, para que te des cuenta que Cristo y nosotros, a pesar de que Él se hace hombre, no somos iguales. De que a pesar de que Él hace todo lo posible por alcanzarnos en su humildad, en su despojo, que se despoja a sí mismo, está tratando de dejar claro que Cristo es Dios, el primogénito, el que tiene preeminencia entre toda la creación. Entonces, se presenta un camino y la primera parada de este camino es que Cristo es el creador y es el porqué de la creación. Fíjense el verso 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, lo que es visible y lo que es invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y fue creado para Él. Él es el creador y Él es el porqué de la creación, Cristo mismo. Cuando pensamos en potestades, en principados, yo tuve una época donde me fascinaban estas palabras porque decía, es guerra espiritual, es demonios, vamos a ver qué discernimiento, vamos a echar sal o no sé dónde. De repente yo no sé cómo terminaba en algunos lugares muy raros ahí de que vamos a ir a echar sal y enterrar una Biblia. Y yo decía, bueno, cosas que vamos haciendo, vamos creando como que situaciones que no sé de dónde salen en esta intención de que Dios haga algo, tal vez en esta fuerte necesidad de que Dios transforme las cosas, empezamos a acudir a otras, como aquella famosa historia que los que son de Reino de hace unos años le la saben seguramente. Hasta risa me da, pero cuando tuvimos nuestra fiesta el 16 de septiembre, ¿se acuerdan? Y el día siguiente llevaron endemoniados, se los platiqué en varias ocasiones, pero después en el otro local tuvimos una fiesta del 16 de septiembre y pusimos un karaoke, estábamos todos cante y cante, tuvimos un pachangón y el día siguiente llevaron a una muchacha endemoniada a la iglesia y dijeron que porque se metió a una iglesia y andaba haciendo pactos y luego perdió la conciencia, la llevaron al hospital y después con el chamán la llevaron conmigo y después supe que conmigo la llevaron con el sacerdote y luego la llevaron con otra y andaban como que buscando por todos lados. La realidad es que a veces nosotros nos encontramos en situaciones de profunda necesidad y parece que la oración sentimos que no es suficiente. El problema con esta situación es que queremos el atajo. Cuando las cosas se cambian a través de la inercia de la oración funciona como una inercia. Si tú quieres bajar 10 kilos de aquí al próximo fin de semana, es muy difícil que lo logres, pero de aquí a un año vas a lograrlo si te lo propones. Y la oración pasa lo mismo. Queremos que en la oración, en 1, 2 o 3 oraciones de urgencia, con mucho llanto, con mucho dolor, con mucha necesidad, Dios transforme las cosas. Cuando una y otra vez la Biblia nos enseña y la experiencia de vida y la razón nos enseña que la oración constante, que la oración disciplinada, que la oración que tiene la intención de mover esta inercia constantemente hasta que agarremos un vuelo significativo que transforme las cosas, va a ser la que realmente traiga resultados. Entonces, en nuestra desesperación empezamos a hacer muchas cosas, pero realmente lo que está diciendo aquí la Biblia es las potestades, los principados, los gobernadores, las huestes, el príncipe del aire,
se queda muy corto con relación a Cristo. No exaltemos, no debemos de exaltar aquellas cosas que nos tienen atados o interesados a veces, más allá de lo que debemos, porque Cristo, dice Pablo, todo lo que se creó, lo que tú ves y lo que tú no ves, y aún los principados y las potestades, todo fue creado por medio de Él y todo fue para Él. Entonces tenemos una primera parada en este camino, entendiendo que Cristo es el creador y el porqué de la creación. Vamos a continuar en el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y fíjense el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pasamos de Jesús es el creador, Él es el que crea todas las cosas y que sustenta todas las cosas y que todas las cosas son creadas por medio de Él y son para Él. Pasamos de ese principio tan difícil de comprender con nuestra mente y luego Pablo lo aterriza en algo mucho más cercano a nosotros. Y además de que es todo eso, dice Pablo, Él es la cabeza de la iglesia. Porque entonces sí, nosotros siendo iglesia entendemos esto. Y ser cabeza de la iglesia, como el mismo texto nos va desarrollando, no quiere decir que está arriba y que nosotros estemos abajo, aunque eso también es cierto. Pero la intención es que Él está primero y nosotros después. Por eso hablamos de la preeminencia, por eso hablamos de que Él es el primogénito, porque Él va primero que nosotros. Hermanos, aquí entonces este principio tan grande y difícil de discernir de que Él es el creador de todas las cosas y que todo subsiste en Él, empieza a tomar forma en nuestra vida diaria cuando se nos dice que Jesús y nosotros somos iglesia, va delante de nosotros. Dime si esto no es una esperanza para nuestras vidas cuando creemos que nosotros somos los que estamos descubriendo el que vendrá. Cuando nosotros creemos que el día de mañana va a ser un día muy difícil o no sabemos, tenemos incertidumbre, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar cuando yo llegue a viejito? Si es que llegamos a viejitos, ¿qué va a pasar cuando esté aquí o allá o allá o allá o allá? Y todo este sentido es Cristo siendo la cabeza, Él va enfrente de ti. Él va de alguna manera también preparándonos a nosotros y preparando el camino para que encontremos su bondad a lo largo de nuestros días. Y al final de nuestros tiempos encontraremos que Dios ha sido bueno. Esta semana estaba platicando con las chicas que trabajan aquí en la oficina. Y ya les he platicado, ninguna de las dos asiste a una iglesia, pero hablábamos salió el tema de, siempre tienen preguntas muy interesantes de lo que se escucha allá afuera, y salió el tema de Abraham matando a Isaac, ¿no? Oye, ¿por qué Abraham? ¿Por qué Dios le pide a Isaac a Abraham? O sea, ¿qué clase de Dios es ese? Y salió por ahí la idea de que quizás Dios era un poco egoísta y que eso pudiera aparentar, ¿verdad? Aunque ellas no decían que fuera egoísta, pero decían, es que parece que Dios es un poco egoísta, o algo así fue la plática. Pero mi única experiencia, yo les decía, es que lo que podemos comprobar con el día a día es que mientras pasa el tiempo y tratamos de ser obedientes, nos damos cuenta que a la larga Dios es bueno. Y así Abraham, para tomar la decisión de sacrificar a Isaac, lo hizo porque ya había caminado con Dios lo suficiente para conocerlo. Abraham no estaba asustado. Seguramente tenía nervios, me imagino nervioso, me imagino, y si me equivoqué, y si la regué, y si fueron los tamales de anoche. O sea, me imagino a Abraham pensando, y si me equivoco. Pero creo que Abraham toma la decisión de ir a entregar a Isaac, conociendo a su Dios, sabiendo que Dios era bueno. Y entonces, que nuestras vidas avancen de tal manera que sepamos que Cristo va delante de nosotros, que Jesús va delante. Sí,
se puede ver un poco oscuro el panorama, pero conocemos que Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno. Entonces, pasa de que Cristo es el creador y el porqué de la creación, a Cristo convertirse en la cabeza de la iglesia, y esto significa que Él va primero, que es el que va a la punta de la iglesia, y que nosotros, siendo iglesia, tenemos esta confianza de que no vamos a un terreno desconocido, sino que como el buen pastor nos va dirigiendo, nosotros vamos hacia pastos verdes. Vamos a una tercera estación, una tercera parada que vamos a estar haciendo de 4. ¿Nos quedamos en qué verso? 17, verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Verso 19, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La tercera es que es a través de la cruz que encontramos reconciliación para presentarnos delante del Padre. Y la cruz no es solamente el acto de la crucifixión. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de todo lo que la cruz representa, no solamente el acto específico de la crucifixión de Jesús, sino recordamos que la cruz es una manifestación de nuestro castigo, es una manifestación de la victoria de Cristo, es una manifestación del amor de Jesús, es una manifestación del amor del Padre. Por lo tanto, cada vez tenemos que regresar a voltear a ver la cruz, y esto se dice de manera simbólica, pero significa voltear a ver el mayor acto de amor que ha existido y decir, puedo encontrar certeza, confianza en la cruz de Cristo. Regresar a ver la cruz significa darnos cuenta de que no hemos caminado solos nunca. Volver a la cruz significa que siempre ha habido una provisión de parte de Dios, y es en esta misma escena de Abraham con Isaac donde aparece aquella famosa frase de que el Señor va a proveer, o Dios es mi proveedor. ¿Se acuerdan por qué iba a matar a Isaac? Y aparece por ahí un becerro, y aparece una sustitución y una provisión. Y ya lo había mencionado yo hace algunos domingos. Cuando decimos que Dios es mi proveedor, no estamos diciendo, ay, qué bueno que ya me aseguré una pensioncita. Sí, pues Dios te puede proveer una pensioncita, está bien. Pero cuando la Biblia dice Dios es mi proveedor, es, oye, tú ibas directito al matadero y Dios proveyó un cordero para que no fueras tú. Dios proveyó a Cristo para que el castigo no fuera sobre ti, para que el castigo de nuestra paz, como dice Isaías 53, vino sobre Jesús y no sobre mi propia vida. Eso es la provisión de Dios. Esa es la importancia de la provisión, en que Cristo se hace hombre para habitar entre nosotros y llevar una vida perfecta y cumplir con los estándares que Dios necesitaba, que el Padre necesitaba, para que nosotros no fuéramos condenados. Y en esa victoria de Cristo está también nuestra victoria. Por eso entonces encontramos que de Cristo el Creador vamos a Cristo cabeza de la iglesia, y luego Cristo el que reconcilia en la cruz, Cristo siendo nuestra provisión hacia el Padre. Entonces, ¿qué es lo que pide de nosotros la palabra de Dios? En muchas ocasiones, muchos versos y todos los autores del Nuevo Testamento van a mencionar que va a ser la fe la que nos mantiene en este pacto de salvación en Cristo. Es tranquilizante cuando andamos tibios, cuando andamos frillones. Todos hemos tenido esos días, tenemos días alejados del Señor, días, semanas, meses, años, temporadas completas a veces. Es tan poderoso el amor de Dios que nos hace voltear a ver la cruz y decir, no fue por mis méritos, pero el Padre me invita a que camine en fe,
a que siga viviendo mi fe en Cristo, a que siga desarrollando mi fe en el Señor. Y esta palabra fe también, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no significa creer ciegamente, sino que significa permanecer fiel a lo que creemos y crecer en nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio y crecer en el conocimiento de Cristo. Hablamos de Colosenses el miércoles, también estuvimos hablando de Colosenses capítulo 1, y Pablo ora por los colosenses y les dice: oro para que crezcan en el conocimiento de Cristo, para que sean sabios, para que tengan inteligencia espiritual. Pero todas estas manifestaciones tienen que ver con vivir nuestra fe, desarrollar nuestra fe en contra de la adversidad. Y creemos que la adversidad a veces va a venir a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las circunstancias duras. Sin pretender ser un sabio y saberlo todo, me he dado cuenta que en muchas ocasiones esas circunstancias son las que nos acercan a Dios. Y es más bien la vida de tranquilidad cuando las aguas están tranquilas, cuando nuestra fe se debilita. No digo que esto sea una regla de vida y no digo que aparezca en la Biblia, digo que es una reflexión que yo he visto, porque cuando hay conflictos buscamos a Dios y buscamos oración y nos acercamos y nos decimos: ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí, Señor, si me sacas de estas, ahora sí, si me ayudas con estos, y porque ya no voy a aguantar. Pero cuando todo está relativamente bien, no estoy ni muy bien ni muy mal, cuando todo está prosperando, cuando todo está en tranquilidad, cuando hay salud, cuando hay relativa paz, que esto puede ser un engaño también, por eso lo hablo en términos relativos. Ahí es cuando a veces nuestra fe se debilita, y ahí es cuando más alertas tenemos que estar, porque para estar en este pacto de creación, en este pacto de iglesia y en este pacto de provisión, es necesario permanecer en la fe en Cristo, y de otra manera vamos a estar batallando, vamos a estar luchando. Quisiera que oráramos, y quiero que me acompañes cerrando tus ojos. Que una vez más, yo sé que es el mensaje que has escuchado 100 veces, pero de verdad siento en mi corazón que tenemos que volver a voltear a ver la cruz de Jesús, recordar que somos para Él. Somos para Él. No somos nuestros. No soy de mi esposo o de mi esposa. No soy de mi jefe, no soy del gobierno. No soy para mí mismo. No soy para mis propios intereses. Soy para Jesús, soy para Cristo. Porque el Padre nos ha provisto con un cordero, porque el Padre nos ha dado una provisión que va más allá de las cosas materiales, que va más allá de la salud, que va más allá de la estabilidad emocional, que no podemos comprenderlo porque abarca todo esto, pero es un cordero que nos acerca a nuestro Padre celestial, que hoy, como cada día, nos llama a casa, porque quiere transformarnos, porque quiere formarnos, porque el Padre Celestial quiere hacer algo en nuestras vidas, porque sabe que batallamos con cosas, porque sabe que hay cosas que no podemos expresar con palabras, pero que siguen en nuestros corazones ahí escondidas, y hay tantas cosas que no vemos también, hay tantos puntos ciegos en nuestras vidas, pero el que va enfrente ya las vio. El Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ya las ha visto. Y hoy con humildad decimos: Señor, danos dirección. Reconocemos tu provisión en la cruz y queremos vivir en esta fe, en esta fidelidad que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Trabaja en nosotros, Padre. Damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén.